Buenos días, de nuevo estamos de vuelta cuando son las 8 de la mañana en Bogotá, Quito, Lima y Washington, D.C. Estamos en Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Acompañado de líderes de la industria armamentística y petrolera, Vladimir Putin visita la India por primera vez desde que inició la invasión de Ucrania. El presidente ruso se reunirá con el primer ministro Narendra Modi, que enfrenta los aranceles de Estados Unidos por seguir comprando petróleo de Rusia. En paralelo, en China, Emmanuel Macron y Xi Jinping firmaron una decena de acuerdos comerciales, mientras que ante la nueva petición del presidente francés, el mandatario chino volvió a rechazar cualquier responsabilidad sobre la continuidad de la guerra en Ucrania por su alianza con Moscú. Ante las amenazas de boicot, las corporaciones de radio-televisión europeas debaten hoy sobre si incluir o no a Israel en la próxima edición del concurso de canto Eurovisión, de la que Rusia, recordemos, está vetada precisamente desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. Bien, les cuento que en nuestra crónica diaria de Revista de Prensa comentamos en esta ocasión, y entre otros temas, un artículo del medio estadounidense The New York Times, porque el propio medio ha interpuesto este jueves una demanda ante el Tribunal de Distrito en Washington contra el Departamento de Defensa por presuntamente vulnerar los derechos de libertad y prensa de sus periodistas con sus nuevas medidas restrictivas. Bien, Marta Moya nos lo cuenta enseguida. Y en economía hablamos de México, porque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el aumento del salario mínimo para 2026 y la reducción de la jornada laboral progresiva que espera termine en 40 horas al final de su sexenio. Los detalles del panorama de México del empleo los revisamos en minutos con nuestro compañero Juan Pablo Lucumí. Bien, como decíamos en los titulares, el presidente ruso Vladimir Putin ya llegó este jueves a India en una visita de Estado de 2 días, la primera desde 2021. El objetivo es fortalecer lazos económicos y de defensa con el primer ministro Narendra Modi. Esto en medio de las presiones arancelarias, como saben, estadounidenses contra Nueva Delhi por seguir comprando petróleo ruso en medio de la guerra en Ucrania. Los detalles los tiene nuestro compañero Samuel Salgado Castro. Un artista de la ciudad india de Amritsar celebra la visita de Vladimir Putin a Nueva Delhi como solo un pintor podría hacerlo, con un retrato de más de 2 metros del presidente ruso. Putin inicia una visita de Estado de 2 días a India, su primera desde 2021, acompañado por el ministro de Defensa Andrei Belousov y una amplia delegación empresarial. El objetivo, impulsar ventas de petróleo ruso con descuento, sistemas de misiles y aviones de combate para restablecer lazos energéticos y de defensa erosionados por la presión de Estados Unidos sobre Nueva Delhi. Putin se reunirá el viernes con el primer ministro indio Narendra Modi para revisar el proceso bilateral, discutir geopolítica y firmar acuerdos interdepartamentales y comerciales. En defensa, India urge la entrega acelerada de 2 escuadrones adicionales de misiles S-400 en medio de retrasos por la guerra en Ucrania. También explorarán modernizar aviones de combate. Rusia sigue como principal proveedor pese a la diversificación india. En energía, India defiende sus compras de crudo ruso con descuento para sus 1.400 millones de habitantes, a pesar de advertencias de Washington de que financian la invasión a Ucrania. En represalia, el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles adicionales del 25% a importaciones indias, elevándolos al 50% total. Nueva Delhi evita sancionados como Rosneft y Lukoil, pero busca inversiones en el lejano oriente ruso y expandir la cooperación nuclear civil a través de la fabricación local y proyectos en terceros países. Según analistas, Modi evita mediación abierta en Ucrania para no complicar lazos con Moscú y Washington, pero ejerce diplomacia discreta, posiblemente persuadiendo a Putin para acomodar preocupaciones ucranianas y europeas hacia un cese de hostilidades. Esta cumbre prueba el equilibrio de Modi, profundizar con Rusia mientras resiste presiones estadounidenses en un contexto de guerra persistente y necesidades energéticas crecientes.
Seguimos con noticias de la guerra en Ucrania, pero nos fijamos en la situación sobre el terreno. Por un lado, el jefe del ejército ucraniano afirmó el jueves que sus tropas siguen manteniendo el control de la parte norte de Pokrovsk, esto después de que Moscú reivindicara haber tomado el control de la ciudad. Por otro lado, esta noche Rusia ha lanzado una nueva ola de ataques aéreos con 138 drones, de los cuales 114 han sido interceptados por las defensas antiaéreas ucranianas. Un escenario que se repite, como saben, desde hace ya casi 4 años de guerra, en los que los nacimientos en Ucrania se han desplomado. Los detalles en el siguiente informe de Maxim Pluvine. En la Ucrania en guerra surge otro gran desafío, la demografía. Los nacimientos se desplomaron, como en la ciudad de Hoshcha, al oeste del país. El hospital de esta urbe registró solo 139 nacimientos este año, lejos de los 400 anuales hace una década. Ucrania, como en el caso de la mayoría de los estados postsoviéticos, tenía una tasa de natalidad históricamente baja. Pero con la invasión rusa de 2022, la población masculina en edad reproductiva fue masivamente movilizada. Ahora, 1 de cada 3 mujeres tiene un esposo sirviendo, están en el este, son personal militar. Las mujeres están estresadas. Pero decenas de miles de esos hombres cayeron en combate o desaparecieron. Murieron tantos muchachos, hombres jóvenes, aquellos que se suponía que restaurarían, por así decirlo, el acervo genético de Ucrania, y esta es nuestra población local. Es una gran tristeza. Otro reto es la emigración. Miles de jóvenes huyen del país para refugiarse de la guerra. Desde el mes de agosto, a los hombres de 18 a 22 años se les permite salir del país. Desde que se permitió que los hombres jóvenes de 18 a 22 años salieran del país, muchos de mis conocidos han aprovechado esa oportunidad. Se están yendo solos o con sus parejas. La población de Ucrania cayó por debajo de 36 millones desde los 42 millones previos a la invasión, con solo 31 millones viviendo en territorio aún controlado por Kiev. Expertos advierten que la población podría caer a 25 millones para 2051. Cambiamos de información, vamos a China, donde se frustró el nuevo intento del presidente Emmanuel Macron de que su homólogo chino utilice su influencia sobre Rusia para forzar un cese el fuego en Ucrania que sea aceptable, al menos, ¿no?, para los europeos. Como en anteriores ocasiones, Xi Jinping ha insistido en que Beijing apoya todos los esfuerzos por la paz, pero rechaza cualquier responsabilidad sobre el conflicto. Bien, nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Fonsillas, nos amplía. Más cooperación en geopolítica, comercio y medio ambiente, o lo que es lo mismo, las tradicionales reclamaciones de la diplomacia europea, Ucrania y el desequilibrio comercial sazonadas hoy con la lucha contra el calentamiento global. Macron, el presidente francés, ha vuelto a pedirle a China que presione a Rusia para que firme un alto el fuego con Ucrania. Afrontamos el riesgo de la desintegración del orden internacional que trajo la paz al mundo durante décadas y en este contexto el diálogo entre China y Francia es más relevante que nunca, se lo ha dicho Macron así en el Gran Palacio del Pueblo. Más concretamente, le ha pedido que se una a los esfuerzos europeos para conseguir lo antes posible un alto el fuego en la forma de moratoria de ataques a infraestructuras críticas. Xi, según la transcripción oficial, no se ha desviado del guión. Apoya todos los esfuerzos para una paz duradera que debe de conseguirse con negociaciones. Es la dinámica ya conocida durante los más de 4 años de guerra, algo parecido a un diálogo de sordos. Europa le exige a China que presione a Moscú, atribuyéndole una ascendencia sobre la política exterior rusa que Beijing siempre ha negado. China reclama la neutralidad, defiende el comercio con Rusia y recuerda que ni creó esta guerra ni, a diferencia de Bruselas y Washington, la ha alimentado con armas. Tenemos que seguir esforzándonos en favor de la paz y la estabilidad global, ha insistido hoy Macron, quien defiende una alternativa europea al plan de Donald Trump por entenderlo demasiado comprensivo con las demandas rusas. Aprovechando los focos, Xi ha anunciado $100 millones más para la reconstrucción de Gaza. Ambos líderes se han comprometido a cooperar en sectores como la aeroespacial, la energía nuclear o la inteligencia artificial. La nutrida delegación francesa cuenta con 80 personas, entre ellos varios ministros y unos 40 altos ejecutivos.
Cambiamos ahora de tema, hablamos de Eurovisión, pero también de diplomacia, porque la participación de Israel, después de haber matado, como saben, a más de 70.000 personas en la Franja de Gaza, es el centro del debate este jueves entre los organizadores de este festival de la radiotelevisión europea. Ante las amenazas de boicot de países como España, Países Bajos o Irlanda, si Israel vuelve a participar, los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, como decíamos, están debatiendo sobre si tomar una decisión para expulsarlo. Una decisión que, recordemos, ya tomaron inmediatamente con Rusia en 2022, cuando la excluyeron por invadir Ucrania a gran escala. Israel lleva participando desde hace 50 años y ha ganado 4 veces Eurovisión, pero ahora podría ser excluido del concurso. Debido al número de víctimas palestinas en la Franja de Gaza, las cadenas públicas españolas, eslovenas, neerlandesas e irlandesas han amenazado con retirarse del concurso si se permite participar a Tel Aviv. Mantenemos la misma posición que hace unos meses, cuando dijimos que la presencia de Israel en el festival era insostenible por 2 grandes motivos. En primer lugar, por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza. Que el Festival de Eurovisión efectivamente es un concurso, pero que los derechos humanos no son un concurso. En las últimas ediciones, la participación israelí ha desatado la polémica. La cantante israelí Yuval Rafael, superviviente del ataque del 7 de octubre del 2023, quedó en segundo lugar gracias al voto del público y a pesar del escaso apoyo del jurado profesional. Un éxito que fue impulsado por una campaña para animar a votar, llevada a cabo por una agencia de comunicación israelí cercana al gobierno. Varias cadenas pidieron entonces más transparencia sobre las votaciones. En respuesta, los organizadores anunciaron que cambiarían las reglas de la votación, especialmente para ciertas campañas de promoción apoyadas por terceros. Las cadenas europeas deben pronunciarse este jueves sobre si consideran suficientes estas nuevas reglas o si a pesar de todo desean votar sobre la participación de Israel en el concurso. Será un verdadero punto de inflexión en la historia de Eurovisión. Será la primera vez que nos enfrentemos a un problema político grave que realmente afecta a muchos países participantes. Creo que probablemente habrá que someterlo a votación, ya que muchos países han amenazado con retirarse si Israel participa. Otros países también podrían retirarse si se excluye a Israel. Creo que habrá que llegar a un consenso para resolver esta cuestión. De prohibirse la participación de Israel, se uniría a Belarus, excluida desde 2021, y a Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022. Eurovisión 2026 se celebrará el próximo mes de mayo en Austria. Cambiamos ahora de información, seguiremos el resultado de esta reunión, pero vamos a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump recibirá este jueves a sus homólogos de Ruanda y de la República Democrática del Congo. Bien, según lo previsto, Paul Kagame y Félix Tshisekedi sellarán en Washington, D.C. nuevos acuerdos económicos con el objetivo de estabilizar el este de la RDC, afectado por el conflicto con el grupo armado M23. En principio, el pacto, que se basa, recordemos, en un acuerdo de junio que de momento no se ha implementado, se firmará en el Instituto de Estados Unidos por la Paz, al que la administración republicana ha añadido el nombre de Donald Trump. Cerramos este bloque en Túnez porque la policía detuvo a Ahmed Nejib Chebi, uno de los principales opositores del presidente Kais Saied, para que cumpla la condena de 12 años de cárcel a la que fue sentenciado por conspiración contra el Estado y pertenencia a un grupo terrorista. Chebi, de 81 años, lo ven en las imágenes, es fundador del Frente Nacional de Salvación y fue uno de los 40 opositores juzgados en un proceso el pasado viernes que algunos grupos denunciaron como persecución política, según informa la agencia France Press. Vamos ahora con nuestra revista de prensa. Marta Moya, buenos días. Buenos días, Rosa, encantada de estar aquí contigo. Igualmente. Vamos a abrir esta crónica hablando de una metanoticia. El New York Times informa sobre la demanda que el propio medio ha interpuesto contra el Pentágono por presuntamente violar la libertad de prensa. En efecto, así mismo lo cuenta el New York Times. La demanda es por sus derechos a la primera enmienda, dice el medio estadounidense. Se ha presentado ya ante el Tribunal de Distrito de Washington este jueves y el medio estadounidense, el New York Times, sostiene que el Departamento de Defensa violó los derechos constitucionales de sus periodistas al imponer un conjunto de nuevas normas restrictivas
UP pues, para publicar informaciones sobre el ejército. Vigentes estas normas desde el mes de octubre, nos recuerda el medio, y que implican que los periodistas deban firmar una suerte de formulario de 21 páginas que establece límites al propio oficio periodístico. Tienen que rellenar asimismo solicitudes para pedir información sobre artículos, asimismo solicitudes para consultar a fuentes internas del Pentágono. Dice el Departamento de Defensa, o autodenominado Departamento de Guerra de Pete Hegseth, que esto se llevó a cabo para evitar filtraciones que impliquen o que tengan por objetivo la seguridad nacional estadounidense. La política del Pentágono, no obstante, dice el New York Times en esa demanda que ha presentado este jueves, es textualmente exactamente el tipo de esquema restrictivo de la libertad de expresión y prensa que las Cortes, tanto la Suprema como el Distrito de Apelaciones de Washington, ya han dicho que viola la primera enmienda. Marta, pues seguiremos el caso de esta denuncia. Ahora vamos a China, como hemos venido informando. El presidente francés Emmanuel Macron impulsa ahí su visita de Estado, y tenemos una comparación, ¿no?, entre medios chinos y franceses sobre las conclusiones, el avance de este viaje. Empezamos por Liberación. Te digo ya como spoiler que los medios franceses son los que aportan más información de este encuentro, esta visita de Estado. Liberación nos recuerda que es la cuarta visita de Estado de Emmanuel Macron desde que es presidente, desde 2017. En esta ocasión, el presidente galo instó a Xi Jinping a trabajar para poner fin a la invasión rusa de Ucrania y también a corregir los desequilibrios comerciales. Dice, no obstante, Liberación, que esta ha sido una suntuosa recepción en la que Xi, no obstante, dice que se opone, y esto es textual, a cualquier intento de responsabilizar o culpar o difamar a alguien. ¿En qué referencia? En referencia a Vladimir Putin. Marta, veamos cómo lo enfoca el China Daily. Bastante más tranquilo la cobertura de los medios chinos. Dice el China Daily que el presidente Xi pidió ampliar la cooperación con Francia en múltiples áreas, como el multilateralismo, para situarse ambos países. Lo que Xi ha dicho es el lado bueno de la historia. También ha pedido, no obstante, a Francia estrechar lazos en materias sensibles como la aviación, la industria aeroespacial, la energía nuclear y verde, asimismo como la economía digital o la inteligencia artificial, otro gran campo de batalla en estos tiempos. Macron llegó, eso sí, acompañado de 35 ejecutivos de grandes empresas galas para abordar todas estas cuestiones. Marta, veo que también has querido destacar Le Parisien. ¿Por qué? ¿Qué nos cuenta? Bien, habla un poco de las principales conclusiones del encuentro. Entre ambos se centra más en Emmanuel Macron, por supuesto, que dice que el presidente galo abogó por una gobernanza económica basada en las normas y buscó asimismo instar a Xi Jinping a corregir las prácticas comerciales injustas, desde los coches eléctricos hasta el acero, algo que también afecta en el seno de la Unión con ese déficit comercial entre ambos bloques. Desde el Elíseo, no obstante, valoran esta cuarta visita de Estado como importante para seguir valorando de manera positiva las relaciones bilaterales entre Beijing y París. Y lo valora, para concluir, el Global Times, siempre con estos titulares lapidarios. Pues no, Rosa, aquí está la noticia. No dice nada el Global Times acerca de esta visita. Simplemente un escueto, Xi mantiene conversaciones con Macron, publica literalmente 4 fotos en su página web sin aportar más información de esta visita de Estado. Escueto, más escueto que nunca, yo diría. Pues por algo será, Marta. Nos fijamos ahora en otra visita de Estado hacia el otro lado, digamos, del mapa geopolítico, pero precisamente al lado, en el otro gigante asiático, en la India, donde ha llegado ya el presidente ruso Vladimir Putin. Hacemos el mismo ejercicio, empezamos por la prensa rusa, por el Moscow Times. En efecto, este medio independiente ruso sostiene hoy que Putin viaja a India en su primera visita desde la invasión a Ucrania en el año 2022. Una visita en la que buscaría reforzar lazos de defensa y comerciales con Nueva Delhi, mientras India enfrenta presión de Trump, ¿no?, por esas compras de petróleo ruso.
Ambos podrían llegar a un acuerdo sobre aviones de combate, unas negociaciones que se estancaron hace tiempo y que se podrían terminar de desatascar en esta visita de Estado, nos dice el Moscow Times. No obstante, dice asimismo el medio, los funcionarios indios están preocupados de que cualquier nuevo acuerdo en materia de energía o defensa pueda provocar más represalias en Washington. Marta, es bien compleja la situación ahora. Washington impulsando estas negociaciones con una tendencia favorable hacia las demandas de Moscú. Bueno, sigamos, vamos con Le Monde, con este periódico francés. ¿Cómo lo enfoca? Bien, pues el titular dice lo siguiente: Narendra Modi extiende la alfombra roja a Putin a pesar de la presión occidental. Para India, recibir a Putin es una forma de reafirmar su autonomía estratégica, dice este análisis de Le Monde, y no permitirse ser dictado por Occidente. Para Rusia es dar un nuevo ejemplo de que Vladimir Putin no está tan aislado como Occidente quiere hacer ver. La de Moscú y Nueva Delhi, no obstante, es una relación borrosa y con interferencias, dice Le Monde, porque Rusia es un gran aliado de China y Pakistán, enemigos históricos de la India, lo que demuestra que para Nueva Delhi esto es estar atrapado en sus propias contradicciones. Marta, ¿qué nos dice el India Today de estas relaciones? Vámonos con otro enfoque, porque el India Today consiguió ayer una entrevista exclusiva con Vladimir Putin de 100 minutos. Se va a publicar esta misma noche. Ya publica algunas de las primeras pinceladas sobre esta entrevista, ¿no? Entre ellos, los temas clave que destaca el India Today está el improvisado viaje que compartieron Narendra Modi y Vladimir Putin durante la cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái en China. Putin dijo que lo de montarse los dos juntos en el coche fue idea suya, un símbolo de su estrecha amistad, y que solo eran dos personas compartiendo un coche. La entrevista íntegra, como decía, se publica esta noche y seguro que nos da algunos más titulares porque han sido 100 minutos. Lo seguiremos muy de cerca, estaremos muy pendientes. Marta, cerramos este bloque con The Guardian. Sí, porque dice que Putin y Modi se reúnen en tiempos políticamente difíciles para Rusia e India. El análisis dice que de fondo ambos países se necesitan para negociar con Estados Unidos y China, y que también es un encuentro simbólico de la relación estrecha entre ambos países, y emite un mensaje de que ninguno busca verse intimidado por presiones externas. Para India, dice el análisis del Guardian, hay mucho más en juego que para Rusia. Por Estados Unidos, pues que sigue semi-aislado, una Rusia que está más débil, pero también una China que está muy fuerte. Otro de los temas sensibles de la reunión será el petróleo, especialmente por esas amenazas de Donald Trump de las que ya hablábamos. Efectivamente, y por ello va acompañado Vladimir Putin de líderes de la industria energética y armamentística. Seguiremos estas reuniones en las próximas horas. Marta, muchísimas gracias. A ti, Rosa. A continuación, vamos con la economía. Juan Pablo Lucumí ya está aquí en el estudio para traernos las noticias más destacadas del panorama económico internacional. Empezamos en México. Así es, iniciamos en México porque vamos a hablar del aumento del salario mínimo. Es una medida que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y que, según el gobierno mexicano, se trata del incremento más alto que ha tenido el país del norte desde 1980. Sheinbaum, por su parte, dijo que no causaría escándalo al sector empresarial, pues fue una alza consensuada. El secretario del Trabajo fue el encargado de mostrar las cifras a las que la prensa dio a conocer, que se resumen en un aumento del 13% para el salario mínimo en la zona general, que deja el sueldo diario para los mexicanos en $17,2 y unos $524 mensuales, equivalente en moneda local a unos 9.582 pesos mexicanos. Para la zona norte, fronteriza con Estados Unidos, se manejan valores distintos del salario, y para este sector el gobierno anunció una suba del 5% para el sueldo diario, dejándolo hasta en $24,1. Dentro de los anuncios importantes, también el gobierno de la izquierdista Sheinbaum mostró cuál es la promesa para la reducción de la jornada laboral, que se espera pase de las 48 horas semanales actuales hasta las 40 horas semanales para 2030, cuando termine su sexenio. Es todo un panorama de cifras que tiene más explicación de fondo, y por eso desde Ciudad de México Jorge Hurtado nos envió este informe.
En México el salario mínimo va a aumentar y las horas de trabajo se van a reducir. Esto a partir del 1 de enero de 2026. El salario mínimo general aumentará un 13%, pasando de 278 a 315 pesos diarios, unos $17 al día y $291 al mes. En la frontera norte este incremento va a ser del 5%, unos 440 pesos diarios, es decir, unos $25 al día. Las autoridades afirman que al menos 6,6 millones de personas han salido de la pobreza justamente gracias a los aumentos del salario mínimo en los últimos años, que han sido, por cierto, consecutivos. Desde 2018, el salario mínimo ha subido más de 125% aquí en México. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su mañanera que este incremento no va a presionar la inflación porque, según ella dijo, que fue consultado con el sector empresarial y también con el Banco de México. Pero hay otra noticia importante respecto a la vida laboral de este país y que va a marcar profundamente la dinámica. El gobierno enviará al Congreso una propuesta para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas. Esto va a ser gradualmente a partir del 2027. La idea es recortar 2 horas por año hasta llegar a las 40 horas al final del sexenio actual. Hoy en México, 1 de cada 4 mexicanos trabaja más de 48 horas a la semana. Muchos superan incluso, según las encuestas, las 56 horas. Esto según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Si se aprueba, México se sumará a países que ya están legislando en esta materia, como Colombia y Chile. Pues veremos si se aprueba, seguro los asalariados de México lo celebran. Juan Pablo, mientras tanto, vamos a Estados Unidos porque quizás no envía los chips de Nvidia a China. Así es todo un dilema, y es que el miércoles el CEO de la empresa estadounidense de chips Nvidia, estamos hablando de Jensen Huang, dijo que China probablemente no aceptará los chips de inteligencia artificial H200 de la compañía, incluso después de que el gobierno de Estados Unidos decidiera aflojar las restricciones a las exportaciones de chips al gigante asiático. Fue algo que dijo a la prensa tras reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. Jensen afirmó desconocer si los reguladores chinos aprobarían la compra de los chips y añadió, cito, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Aclaró que si los chips se diluyen, China simplemente no los comprará. También dijo lo siguiente, cito, no podemos degradar los chips que vendemos a China. Esto se produjo tras las conversaciones en el seno de la administración de Trump sobre si se permitiría la venta en China del H200, cuyo suministro comenzó el año pasado. Hay que decir que el chip es lo suficientemente potente como para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial a gran escala, lo que convierte esto en una pieza de las más tecnológicas y las más sensibles del arsenal de hardware de Estados Unidos. Escuchemos a Jensen. Que el presidente Trump se haya arriesgado, haya aceptado los golpes y haya ayudado al país a comprender que la energía es necesaria para nuestro crecimiento es realmente una de las mejores cosas que ha hecho desde el principio. Me comprometí con mis clientes y mis socios a que durante el mandato del presidente Trump construiremos en esta administración $500 million en supercomputadoras de inteligencia artificial. En noticias, en cierto modo, relacionadas, ¿no? Porque en medio de esta guerra comercial desatada por Donald Trump se enmarca la visita que hemos venido comentando de Emmanuel Macron a China. Sellaron varios acuerdos que marcan el acercamiento, ¿no?, entre los países con Xi Jinping. Hay países que dejan de mirar al norte y empiezan a mirar al oriente. El presidente chino Xi Jinping y el presidente francés Emmanuel Macron supervisaron la firma de 12 acuerdos de cooperación en Beijing este jueves, comprometiéndose a profundizar los lazos relacionados con el envejecimiento de la población, la inversión bilateral, la energía nuclear y la conservación de los pandas. Los países también acordaron reforzar la cooperación en energía aeroespacial y nuclear, así como la inteligencia artificial, economía verde y biofarmacéutica. Así lo dijo Xi. Las dos partes acordaron consolidar su cooperación tradicional en energía aeroespacial y nuclear, ampliar la cooperación en industrias emergentes, incluyendo la economía verde y digital, los biofarmacéuticos y la inteligencia artificial. Hemos acordado promover el desarrollo equilibrado de las relaciones económicas y comerciales bilaterales para ampliar la inversión mutua y proporcionar un entorno empresarial justo, transparente, no discriminatorio y deseado para las empresas de ambos países.
Con estos comentarios de los mandatarios, el principal indicador de Shanghái cerró este jueves con leves pérdidas, mientras el CAC 40 de París está en plena jornada operativa, subiendo 0,4%. Hay que decir que esta visita es solo una de las muchas variables de los inversores en la bolsa al día de hoy en Europa. Juan Pablo, pues muchísimas gracias por el repaso de toda la información económica más destacada. Mañana más economía. Ha sido un placer acompañarlos. Igualmente, breve pausa, enseguida regresamos.